Buenos días. La Dirección General de Tributación, a través de la Dirección del Servicio al Contribuyente, les da la más cordial bienvenida a su espacio tributario. Queremos agradecerles su presencia, el tiempo que invierten con nosotros para actualizarse en materia tributaria. A continuación, le voy a ceder las palabras a la señora Daniela Chacón, subdirectora de Educación y Cultura, para que aperture el evento y les brinde unas palabras. Buenos días. La Dirección de Servicio al Contribuyente, en nombre de la Dirección General de Tributación, les da la más cordial bienvenida a este espacio que se ha puesto a disposición para compartir con ustedes información actualizada de interés tributario. Hoy tenemos la tercera charla sobre ATV, Administración Tributaria Virtual, enfocada específicamente en la herramienta del Ministerio de Hacienda para la generación de comprobantes electrónicos. Esta charla, ¿verdad? Es la tercera charla. Vamos a dar continuidad a las charlas que se han dado anteriormente sobre ATV. También les recuerdo que, bueno, la Administración Tributaria Virtual es aquel portal que nos permite realizar en línea todas nuestras gestiones tributarias, cumplir con la inscripción como contribuyentes, presentar las declaraciones de impuestos y también la generación de comprobantes electrónicos. El tema de hoy estará siendo desarrollado por la compañera Lisette Chinchilla. Ella es funcionaria de la Subdirección de Información al Contribuyente. Les recuerdo que estas charlas se realizan cada 15 días y se anuncian tanto por la página del Ministerio de Hacienda como por las redes sociales, por lo cual les invito a que estén revisando o informándose en estos canales de comunicación para que vean los temas que estaremos abordando posteriormente. Esta charla también va a ser grabada y va a ser puesta a disposición posteriormente en la página del Ministerio de Hacienda, tanto la charla como la presentación y aquellas consultas con su debida respuesta que por razones de tiempo el día de hoy no podamos abarcar. También pueden llegarnos sus inquietudes también por el chat que va a estar siendo habilitado, eso se va a informar. Por medio de este chat nos pueden hacer llegar sus inquietudes, sus consultas y también pueden indicarnos aquellos temas que ustedes consideren importante se aborden en este su espacio, la hora tributaria. Sin más preámbulos, yo los dejo en compañía de la compañera Lisette Chinchilla, quien estará desarrollando el tema. Muy buen día a todos. Muchas gracias, Daniela. Buenos días. Espero que, bueno, en general esperamos que esta charla dirigida propiamente a la herramienta gratuita sea de gran utilidad y podamos aclarar en la medida de lo posible las dudas, las consultas, las inquietudes que se les presente. Entonces, sin más, voy a entrar propiamente a la herramienta de emisión de comprobantes electrónicos para hacer una serie o para explicarles las funcionalidades con las que cuenta la herramienta, dónde debemos de ingresar. Bueno, en principio debemos de ingresar a la plataforma de ATV, al sistema de ATV, como se hace normalmente cuando se ingresa para presentar las declaraciones de impuestos, para hacer algún trámite en el Registro Único Tributario. Entonces, se hace de la misma forma, ingresando el número de identificación con el cual se registraron en ATV y la contraseña que también se creó en el momento de crear el usuario y la contraseña en ATV. Este proceso es igual. A continuación se le da a ingresar. Se ponen los valores de la tarjeta inteligente virtual. De la misma forma generó el sistema cuando se hizo el registro. Y a continuación se le da continuar. Ya aquí estamos ingresando propiamente al perfil del contribuyente, del que está registrado. Y ya aquí es como se muestra ingresando en ATV. Ya estas otras funcionalidades en las charlas anteriores se han visto. Pero para lo que nos interesa hoy, lo que vamos a ver es propiamente ingresar a la pestañita de comprobantes electrónicos.
Entonces aquí en esta pestaña comprobantes electrónicos es donde vamos a encontrar, en principio, recordemos que esto que les voy a decir en este momento, digamos, lo que es la generación de la llave criptográfica y del usuario y la contraseña, que son necesarios para comenzar a emitir comprobantes electrónicos, estos son pasos que se hacen previamente a comenzar ya propiamente a facturar. Digamos, son requisitos que se deben de tener antes de entrar a confeccionar una factura o un tiquete electrónico, el tipo de comprobante que sea. Pero para conocimiento, digamos, si en algunos casos no se sabe, digamos, para el que opta por el mecanismo de seguridad, recordemos que el mecanismo de seguridad, hay 3 mecanismos de seguridad, uno es la llave criptográfica, el otro es la firma digital, que es para persona física. También está el sello electrónico, que es para persona jurídica. Esos dos primeros, bueno, la firma digital y el sello electrónico se adquieren en los bancos, en el banco de su preferencia. Y la llave criptográfica es otro mecanismo de seguridad dentro de los 3 que hay y ya queda a criterio del contribuyente cuál de los 3 utilizar. Entonces, si alguien opta como mecanismo de seguridad, que es el que sirve para firmar los comprobantes electrónicos, puede hacer la generación de la llave criptográfica ingresando directamente aquí a la pestaña de comprobantes electrónicos y dando clic en esta opción primera, que es llave criptográfica de producción, y después dándole clic en la opción esta que dice generar llave criptográfica en producción. Ya dándole clic acá, ya el sistema solicita que se ingrese un PIN de 4 dígitos y ya el sistema lo lleva dándole continuar y continuar hasta que se hace el proceso de descarga de la llave criptográfica. Con relación a la llave criptográfica es importante mencionar que ha habido unos cambios para mejorar la herramienta como tal. Uno de esos es que para el que haga uso de la herramienta de Hacienda, la herramienta de facturación del Ministerio de Hacienda, y el que opte por firmar los comprobantes con llave criptográfica, la mejora es que en el proceso de generación de la llave tienen que dar clic en un punto 3, que es el que dice que si es usuario del Ministerio de Hacienda, de la herramienta del Ministerio de Hacienda, puede dar clic ahí y la llave criptográfica, la clave y demás se va a almacenar en el sistema y no va a tener ese contribuyente que generar o que descargar el Signum One, que es el firmador para llave criptográfica o para firma digital. Entonces, eso es una mejora. Ya esta explicación con más detalle se va a ver en la presentación, en el PowerPoint que va a estar a disposición de ustedes, donde va a dar una explicación más amplia de la diferencia en el proceso de la generación de la llave criptográfica o de la firma digital. Pero para mencionar a grandes rasgos, es acá donde se genera la llave criptográfica para el que quiera utilizar ese mecanismo de seguridad. Ya eso, repito, queda a criterio del contribuyente. Si tiene firma digital, utiliza la firma digital. Si se quiere utilizar sello electrónico para persona jurídica, lo hace. Y si por el contrario quiere utilizar la llave criptográfica, sea para persona física o persona jurídica, puede hacer la descarga aquí. La única diferencia, digamos, entre las 3 opciones es que la llave criptográfica pues no tiene es gratis, no tiene que hacer ningún pago, contrario a los otros que sí, pues ya eso es en el banco donde se hace el trámite. Bueno, también acá está la generación del usuario y la contraseña. El usuario y la contraseña es un requisito súper importante para el proceso de emisión de comprobantes electrónicos. Y el usuario y la contraseña se debe de generar independientemente de la herramienta con la que se vaya a facturar, sea la herramienta del Ministerio de Hacienda o sea el desarrollo de un tercero. Digamos. Entonces, el usuario y la contraseña se tienen que generar en todos los casos. Y el usuario y la contraseña, también recordar que no es el mismo usuario y contraseña con el cual se ingresa en ATV, ¿verdad? Porque ya como vimos en el principio, cuando yo ingresé aquí al ATV propiamente, a mi perfil, lo que se pone es el número de identificación, que es la cédula, y la contraseña que se creó. Y cuando hablamos de usuario y contraseña para el envío de los comprobantes electrónicos al Ministerio de Hacienda para que los acepte,
o lo rechace, ya se hace propiamente acá, ingresando a llave criptográfica de producción y dando clic en esta última opción que dice generar contraseña en producción. Además de que el usuario y la contraseña que se generan tienen un formato diferente y sirve, digamos, para, está encriptado de forma tal que esa información no se pueda alterar ni demás y el sistema de una vez lo cargue en el momento que se hace el proceso de validación y firma. Ese proceso de cargar la información es otra mejora que también se le hizo a la herramienta, que vamos a ver más adelante cuando entremos a hacer un ejemplo de factura, porque anteriormente había que, en el momento que se generaba el usuario y la contraseña, había que copiar con control C y pegar con control V en alguna página, en alguna hojita de Word y guardarlo, porque en el proceso de validación y firma había que hacer esa copia y ese pegado para que el proceso se completara correctamente. Pero dentro de las mejoras que se le ha hecho a la herramienta, que es la que estamos hablando hoy, es que automáticamente en el momento que se genera ese usuario y contraseña, esa información se almacena y cuando vamos a validar y a firmar, no tenemos que hacer este proceso. Pero bueno, ya para no detenernos más en esto es, digamos, alguna de las funcionalidades que tiene con relación a la emisión a la descarga de la llave criptográfica y a la generación del usuario y la contraseña. Posteriormente, ya entrando propiamente a la herramienta como tal, está la opción de facturar, ya de entrar a confeccionar el comprobante electrónico que tengamos que confeccionar. Recordemos que los tipos de comprobantes electrónicos, cuando hablamos es de la factura electrónica como tal, del tiquete electrónico que es para consumidores finales y que no se puede utilizar como respaldo de gastos o créditos. Y también tenemos la factura electrónica de compra. Y por otro lado está la factura electrónica de exportación y las notas de crédito o notas de débito. La definición de estos términos que acaba de mencionar se explican con detalle en la presentación que les mencionaba que va a estar a disposición de ustedes. Ok, también está la opción antes de entrar a hacer algún ejemplo de cómo se factura propiamente, cómo se usa la herramienta. Está la opción de confirmar un XML. Aquí vamos a ingresar para ver cómo es que funciona. Esto es para los casos en que el receptor del comprobante electrónico tenga que entrar a, ya sea rechazar totalmente el comprobante electrónico o hacer una aceptación parcial del comprobante electrónico, o si quiere puede entrar a hacerlo aceptación total. Sobre este punto de confirmación de comprobantes electrónicos es importante mencionar que con el decreto 41.820 se hablaba de que en general todos los contribuyentes tenían que hacer el proceso de confirmación dentro de los 8 días hábiles del mes siguiente, o que tenían tiempo hasta 8 días hábiles del mes siguiente al que se emitió el comprobante electrónico. Pero ya con el decreto, el último decreto que salió, se modifica el artículo 20, que es en el que se establecía la fecha, el proceso de confirmación, y este decreto es el 42.195, y en el artículo 2 habla de dos situaciones en las cuales, o dos situaciones que se pueden presentar. Entonces dice que para el proceso de confirmación es obligatorio para aquellos contribuyentes que desde luego la factura forme parte de su actividad, o sea, sea un gasto que forme parte, que tenga que ver con su actividad y que goce de algún beneficio fiscal. Entonces, en esos casos, ellos sí están obligados a hacer el proceso de confirmación dentro del plazo que ya les mencioné. Y caso contrario, si ese gasto pues forma parte del giro habitual de mi negocio, pero yo no gozo de algún beneficio fiscal, pues yo simplemente, si está todo correcto, la factura que me envió el emisor, no tengo que hacer ningún proceso y se da por aceptado por parte de tributación. Pero claro, si yo como receptor
cuando me emiten la factura, veo que no es lo acordado, por ejemplo, la mercancía o el servicio que yo acordé con el proveedor, o que el precio acordado, pues de alguna forma no está con lo que acordamos, entonces, pues desde luego que yo como receptor soy el más interesado en entrar a hacer este proceso de rechazar, tal y como lo indica aquí, digamos, en esta parte, en el mensaje, aceptar la factura, aceptación parcial, digamos, porque podría ser que la mercancía o el servicio sí es el que pactamos, pero el precio no, entonces yo entro a aceptarlo parcialmente. Y aquí le detallo el mensaje y le digo que pues no fue el precio que acordamos, o si por el contrario hay un rechazo total de la factura. Entonces esto es para ver a grandes rasgos la funcionalidad de esta opción y para llevar un orden, voy a explicar, digamos, en qué consiste cada opción y después voy a entrar a generar una factura y también podría ser la carga de un archivo para que vean cómo se procede en este caso, cuando ya se entra a hacer este proceso de confirmación o de rechazo. Nos devolvemos acá y otra de las opciones, las funcionalidades que tiene la herramienta es el de consultar un comprobante. ¿En qué consiste esto? Consultar un comprobante. Que yo aquí puedo consultar, por ejemplo, para los casos, qué sé yo, que el receptor me rechazó la factura, como estábamos mencionando anteriormente, y él se comunica conmigo y me dice que pues me rechazó la factura porque no era lo que acordamos. Entonces, me envía la información de la factura del proceso de rechazo, del mensaje que envió el Ministerio de Hacienda. Toda esta información está en la obligación del receptor de hacerlo llegar al emisor para que proceda conforme. Entonces, si el receptor rechazó la factura completamente o parcialmente, lo que hay que hacer es alguna corrección, por ejemplo, en el precio, entonces ya entraría el proceso de generar una nota de crédito, o si por el contrario tengo que aumentar el precio de lo que se detalla en la factura, pues sería confeccionar una nota de débito. Pero entonces es aquí donde yo podría eventualmente, en caso de que tenga que generar una nota de crédito, de que quiera ver el XML, de que quiera ver la respuesta que se le dio a ese XML, de que quiera, qué sé yo, descargar el comprobante electrónico en el formato PDF. En el formato PDF se refiere a la representación gráfica de la factura, al documento que ilustra, que es una ilustración del XML. Y si no, por el contrario, está la opción de que acá, si ven, están todas las facturas que yo he emitido en los últimos, en este caso, pues hay facturas del mes de julio. Y aquí es en el proceso de que en dado caso que yo quisiera reenviar el comprobante electrónico, entonces es acá donde yo hago el proceso de reenvío de ese comprobante electrónico nuevamente al receptor, porque por alguna razón, a la hora que emití la factura no se puso el correo electrónico correcto, o el receptor me lo dio mal, o yo lo escuché mal, lo puse mal, entonces no le llegó esa factura, y aquí es donde se puede enviar por correo ese documento. Esta sería, digamos, la funcionalidad de la consulta de documentos. Podría generarse la nota de débito, generarse una nota de crédito en los casos que corresponda, o todas estas opciones que aquí se presentan. Otra de las funcionalidades que tiene la herramienta es la verificación de estados del comprobante. Entonces, en esta verificación de estados de comprobante, lo que se puede ver es, en el caso, por ejemplo, de que al yo entrar a validar y firmar el comprobante electrónico para que se fuera al Ministerio de Hacienda para que lo acepte o lo rechace, en principio, a mí me llega como emisor, a mí me llega al buzón, que es el buzón que aparece aquí de obligado tributario. Yo, al momento que genero el comprobante y lo envío, me llegan 3 correos. Uno de los 3 correos es el que dice si el Ministerio de Hacienda aprobó o rechazó ese comprobante.
por las razones que sea, y va a indicarles los errores que se están generando. Otro correo que se genera es un acuse clave, que es donde se confirma que efectivamente el Ministerio de Hacienda recibió ese comprobante. Sin embargo, no se dice todavía si fue aceptado o rechazado. Y otro es donde se remite nuevamente el archivo en XML y en PDF, y es un proceso mientras tanto, o sea, que dice que fue recibido correctamente, pero todavía falta el más importante, que sería el correo número 3, donde el Ministerio de Hacienda dice si lo aceptó o lo rechazó. Entonces, en algunos casos en que yo hago el proceso de validación y de firma, quizá puede ser que me indique el sistema y me diga que sí, efectivamente el comprobante se fue al Ministerio de Hacienda, pero que falta el correo de aceptación o de rechazo. Normalmente, por experiencia, a la hora de hacer el proceso de validación y de firma y de envío del comprobante, los 3 correos llegan simultáneamente. Vamos a ver cómo nos va hoy a la hora de emitirla, si topamos con suerte, pero en otros casos se tarda unos minutos o quizá una hora para que llegue el correo de aceptación o de rechazo. Entonces, en esos casos, solamente para efectos de que el emisor, el que está haciendo el comprobante, esté tranquilo de que sí efectivamente se fue, nada más que está pendiente la aceptación o el rechazo, entonces se viene a este apartado, que era el de verificar estado del comprobante. Aquí no se me está desplegando nada, pero si hubieran documentos pendientes de aceptación, aquí se reflejaría una tabla como la que vimos en la consulta de comprobantes, donde dice que está pendiente de aceptación. Entonces, eso solamente para asegurarnos de que efectivamente solo hay que esperar a que Hacienda lo acepte. Recordemos que el Ministerio de Hacienda cuenta con hasta 3 horas, de acuerdo a la normativa, para hacer el proceso de confirmación o de rechazo. Sin embargo, como les repito, por experiencia, ese proceso se da casi que de inmediato, y pues en algunos momentos se tarda un poco, pero siempre dentro del plazo establecido. Y esto no tiene que limitar al emisor del comprobante electrónico de decir, bueno, es que no he recibido el mensaje de aceptación por parte de Hacienda, entonces no voy a poner a disposición de mi cliente el comprobante. No. La normativa indica que, independientemente de que se haya recibido o no se haya recibido el mensaje de aceptación o de rechazo, el comprobante electrónico se tiene que poner a disposición del cliente. Sea que se envíe por correo, en ese mismo acto se consigne bien el correo y se envíe, o sea que nos refiramos a un receptor manual, a una persona que no es contribuyente, que necesita simplemente el respaldo de que la compra de ese bien o servicio se hizo y no requiere, entonces se hace la impresión de la factura en el formato PDF. Pero eso nada más es como para dejar claro ahí. Otra opción que tiene este apartado es ver los documentos que están pendientes de envío. Por ejemplo, en el caso de que se haya presentado algún error a la hora de que yo entro a validar y a firmar el comprobante y no sé, se fue el internet o algo falló y me presentó un error. Entonces yo como emisor digo, ¿qué pasó? ¿Se fue? ¿No se fue? ¿Se quedó ahí? Entonces se puede venir aquí a verificar el estado para ver si ahí está pegado, como dicen, si está ahí pendiente de envío. Entonces en este proceso yo puedo reenviar el comprobante sin necesidad, como dice aquí, de volver a cargar el documento ni firmarlo en la pantalla de facturar, sino que se quedó como ahí pegado, como decimos normalmente. Esa sería la funcionalidad de esta opción. Y por último, y no menos importante, está el mantenimiento para el facturador. En el mantenimiento para el facturador, aquí lo que las opciones que hay, y una de las cuales es muy importante, bueno, están las 3, pero hay una que es mantenimiento CABIS. El mantenimiento CABIS, pues a partir del 1 de diciembre, recordemos que la obligatoriedad es de que todos los comprobantes electrónicos lleven el código CABIS. Entonces, esto es una opción que se presenta acá. ¿Para qué? Para que yo como contribuyente, que tengo un negocio, con tiempo, digo yo, o sea, con toda la tranquilidad, sin tener la presión de un cliente que llegó ahí en ese momento y yo pues tengo
me hago un enredo buscando el catálogo, en el catálogo de bienes y servicios, cuál es el código CABES. Entonces, con el tiempo yo me encargo de almacenar todos y cada uno de los códigos de las mercancías o de los servicios que yo facturo dentro de mi actividad. Entonces, si vemos aquí, digamos, aquí hay una serie de catálogos para efectos de demostración y demás. Yo registré varias actividades y aquí tengo almacenados el catálogo, por ejemplo, de alquiler de bienes inmuebles de uso habitacional. El alquiler de locales comerciales previamente lo almacené y por otro lado tengo la venta de estas mercancías, aguacate verde, chuleta de cerdo, y todas las mercancías que yo normalmente facturo. Y también acá agregué otra actividad, como para hacer un ejemplo ahora, de que yo fabrico y comercializo equipo médico y que dentro de ellos, pues aquí vendo agujas hipodérmicas y agujas para gases arteriales. También tengo una tienda y vendo calzado para baloncesto, gimnasia, etcétera. Entonces, nada más para efectos de explicación, vamos a indicar cómo se hace el almacenamiento del código de una mercancía o de un servicio dentro de este sitio de ATV. Entonces, aquí en principio yo tengo que abrir la pestaña para escoger la actividad a la que va ligada ese código CABES. Entonces, digamos que yo voy a que tengo la actividad de venta al por menor de prendas de vestir. Entonces, acá yo le doy clic, escojo, porque aquí se me presentan las actividades que yo tengo registradas. Y aquí es donde yo tengo dos opciones, o tres opciones más bien, para buscar ese catálogo, ese código. Entonces, podría hacerlo por categorías, que sería estas opciones que vienen aquí. En el tema de categorías, yo puedo comenzar a buscar, estos son todas las divisiones en las que está estructurado el catálogo de bienes y servicios, como para un mejor, para buscar de una forma más rápida un código. Entonces están los que son productos metálicos, servicios de venta y distribución, alojamiento, etcétera, bienes transportables, construcciones y servicios de construcción, productos de la agricultura, silvicultura y pesca, servicios financieros, minerales de electricidad, servicios para la comunidad, productos alimenticios, bebidas y tabacos. Aquí están también los textiles, las prendas de vestir y productos de cuero y servicios prestados a la empresa y servicios de producción. En este caso, yo considero que la mercancía que yo voy a buscar está dentro de esta opción, que son productos alimenticios. Doy clic ahí. Y aquí tengo que ir ya a una segunda categoría donde ya se me despliegan más cuáles productos están dentro de dentro de esa categoría. Digamos que lo que voy a buscar está acá como cuero y productos de cuero, calzado. Y nos vamos a una tercera categoría, que sería que aquí me dice que dentro de esa categoría 2 está cuero curtido, adobado, maletas, bolsos de mano y artículos similares, calzado con suela, calzado deportivo, excepto botas para patinaje y calzado de asbesto, calzado ortopédico y partes de calzado. Vemos que yo lo que voy a buscar es un calzado deportivo. Le doy clic acá y ya llegando a la categoría 3, ya no necesito yo inclusive seguir llenando las categorías, sino que ya a partir de la categoría 3, ya aquí puedo entrar al detalle del bien o servicio y se me va a desplegar una infinidad de productos que eventualmente sería uno de los cuales yo quiero buscarle el código CABES. Entonces, digamos que aquí encuentro calzado para baloncesto, gimnasia y entretenimientos de material textil para hombre, incluye tenis deportivas. Aquí está para mujer, que dice que son tenis deportivas, y para niña también tenis deportivas. Digamos que lo que voy a almacenar es el código de tenis para hombre. Entonces aquí le doy clic y dando clic ahí
que eso es lo que voy a almacenar, yo tengo que darle la opción de guardar para que ese código de ese tipo de calzados se me almacene en el mantenimiento. Le doy guardar, ahí indica que está procesando y el sistema me dice que el registro fue almacenado con éxito y le doy a aceptar. Entonces acá vamos a encontrar al final, porque ya tenía otros códigos, el código que corresponde para la venta de calzado, para baloncesto, gimnasia, entrenamiento y similares para hombre, que fue el que acaba de registrar, que fue este. Entonces aquí ya yo tengo almacenado ese código y ya yo con más facilidad cuando vaya a entrar a hacer la factura, ya no tengo que buscar ese código y tener la presión de que tengo al cliente ahí y no lo logro encontrar porque pues ya sabemos que cuando estamos bajo presión a veces las cosas no se encuentran aunque estén ahí. Bueno, esa es una opción de buscarlo por criterio de búsqueda. También existe la opción de buscarlo por descripción. Si yo digo, hey, no, es que qué tedioso estar buscando todo, entonces yo voy por descripción. Digamos que ya yo sé con exactitud que quiero buscar, no sé, digamos que aquí, recordemos que yo tenía una tienda, aquí me disculpan con esto, que a veces, que yo tenía una tienda, entonces, la actividad que era ventas por menú de prendas de vestir, digamos que voy a buscar una blusa. Vamos a ver si encuentra algún término por blusa. Y parece ser que sí, entonces aquí en detalle del nombre del bien o servicio, recordemos que fue por descripción, aquí en descripción yo podría poner, digamos, si es el nombre de la mercancía muy largo o el del servicio, yo podría, con solo que yo ponga las 5 primeras letras, ya el sistema me da algún resultado. Aquí pusimos blusa porque, bueno, ese era el nombre y ya me voy posteriormente a el detalle del bien y si vemos acá, el sistema me despliega todas estas, digamos, mercancías relacionadas con blusas. Entonces aparece artículos similares a las blusas, camisas, fustán, bragas, etcétera, blusas de tirantes para mujer o niña, blusa escolar o colegial para adolescente o niña o blusa para mujer o niña. Digamos que lo que quiero grabar es para blusa en general, para mujer o niña. Entonces le doy clic acá y el último paso para que se almacene el código es darle guardar. El sistema vuelve a indicar que fue aceptado y tenemos aquí al final, bueno, aquí antes del final se guardó la blusa para mujer y aquí me quedó el código. Y la última opción de la cual yo puedo buscar un código es por un código, valga la redundancia. Digamos que ya yo aquí previamente tengo un código que entré aquí a la página de del Banco Central, al catálogo de bienes y servicios del Banco Central y yo ya tengo un código X. Digamos, por ejemplo, vamos a utilizar uno de los que ya está aquí. El código es un número largo, pero con que yo ponga los 5 primeros dígitos de ese código, ya el sistema me hace una búsqueda. Digamos que es el 72111. Lo ponemos y le damos consultar. Y ya, habiendo ingresado ese código, ya abrimos aquí en detalle del bien o servicio y se me despliega esas actividades que comienzan o esos códigos que comienzan con el número 72111, dentro de los cuales está el servicio de alquiler residencial y con montos inferiores a 1.5 salarios base y el alquiler residencial con montos superiores a 1.5 salarios base. Y así va a ser con los códigos que sean, si es que ya tengo algún código que lo haya buscado previamente en el catálogo de bienes y servicios. Esto sería entonces, a grandes rasgos, la funcionalidad del mantenimiento de bienes y servicios del catálogo CABIS. Y eso sí es súper importante recalcar que esto va en beneficio, digamos, de yo como emisor, como el que soy el dueño del negocio, para que no tenga que tener la presión de correr en el momento que llega mi cliente y no encuentro el código. Entonces ya previamente, con tiempo y con paciencia y todo lo demás, hacer el almacenamiento de todos y cada uno de los códigos que yo utilizo por el negocio al que me dedico. Digamos que constantemente yo hago transacciones, o sea, hago ventas de X o Y mercancía o servicio, entonces ya yo tengo almacenado esa información.
Ok. Ya después de ahí, habiendo explicado lo que es el mantenimiento del código CABIS, aquí hay otros mantenimientos, por ejemplo, de cajas. Eso es en el caso de que yo cuente con un negocio y tenga varias sucursales y que pues sea, por ejemplo, un supermercado y entonces yo tengo varias cajas, entonces igual yo hago un almacenamiento de las sucursales desde las cuales yo facturo los números de caja y las actividades y demás, entonces almaceno previamente esa información para que cuando mi cliente llegue, pues yo diga, bueno, voy a facturar desde la sucursal 2 y desde el número de caja 3 y por mi actividad de cultivo y venta de cereales. Entonces es igual, funciona igual que el almacenamiento anterior. Nada más que aquí, pues ahí yo sí debo indicar desde cuál sucursal voy a almacenar esa información, el número de sucursal, el número de caja. Pero es un proceso también para que la información esté a mano y no tenga yo que correr a verificar y hacer todo ese proceso de búsqueda. Y bueno, ya entrando propiamente habiendo explicado previamente las funcionalidades que tiene la herramienta como tal, entonces vamos a proceder a confeccionar una factura para que podamos ver cómo es que funciona propiamente la herramienta a la hora de que ya yo pues cumplí con todos los demás requisitos, ya yo hice el almacenamiento de códigos y ya simple y sencillamente digamos que ya yo debo de entrar a confeccionar una factura y hacerla enviar a mi cliente. Entonces, aquí sería, ¿verdad? Darle clic en herramienta gratuita y a continuación en facturar. Entonces ya aquí así es como se me muestra la confección de la factura. Entonces acá, estas opciones de mis plantillas y demás, esos son opcionales, no es obligatorio. También lo de la caja, ve que aquí dice campo opcional, carga los datos del mantenimiento de planilla, o carga opcional, carga los datos del mantenimiento de caja, que era lo que les estaba explicando. Entonces aquí, por ejemplo, que yo quiero facturar desde la sucursal que se llama La Parriteña. Y que la actividad, pues la que voy, recordemos que tenía varias actividades, entonces acá, pues digamos que vamos a facturar desde el alquiler, vamos a ver aquí, venta al por menor de prendas de vestir. Entonces, la actividad que se me va a cargar aquí es esta. Voy a facturarle a alguien que llegó a hacerme la compra de un par de tenis, por poner un ejemplo. Automáticamente el sistema me genera o me carga la información esta que está en sombreado, que es la fecha en la cual yo voy a hacer esa factura y la hora en la que estoy facturando. El número de sucursal, aquí automáticamente me pone que desde la sucursal 1, el número de caja 1. Si yo estoy facturando desde la sucursal 2, por ejemplo, y el otro número de caja, hago el cambio y lo pongo acá, pongo otro número y no pasa nada, pero sí son casillas obligatorias porque están con este asterisco rojo. Pero digamos que vamos a facturar desde el número de sucursal 1 y la caja 1. Y aquí, muy importante, vamos a escoger el tipo de documento, del tipo de comprobante que vamos a emitir a ese cliente. Digamos que por ser un consumidor final y lo que va a hacer es la compra de un par de tenis, entonces recordemos que la opción sería la emisión de un tiquete electrónico porque es para consumidores finales y que no necesitan respaldar los gastos o créditos con ese documento. Entonces, la figura que se utiliza para este tipo de ventas es un tiquete electrónico. Escogemos tiquete electrónico y el sistema me carga la información de los datos del emisor, de los datos míos que soy el que está haciendo la factura, la que está haciendo la factura. Mi nombre, la cédula, el nombre comercial se va a cargar si pues yo lo almacené previamente o lo registré en el 140, el teléfono, la provincia, el cantón, distrito, que todos los que están acá, que están con asterisco son obligatorios. Barrio no carga nada, la seña me está diciendo también las señas que yo registré cuando me inscribí ante tributación. Y un requisito obligatorio, pero que yo puedo modificar, es el correo electrónico. Entonces, por aquel caso de que ya el correo electrónico no sea este que está acá, entonces yo puedo entrar a poner otro correo electrónico, borrar y poner otro correo. Pero bueno, digamos que aquí
es ese mismo correo electrónico, no ha variado. Entonces yo puedo modificarlo, pero no lo puedo dejar en blanco. Ok, como estamos hablando de que vamos a hacer la venta de un par de tenis y que lo que vamos a generarle al cliente, lo que vamos a entregarle al cliente es un tiquete electrónico. Y como es para el consumidor final y no lo necesita para respaldar gastos o créditos, esta parte de datos del receptor, si la quiero la toco, la completo y si no, no me va a dar ningún problema. Entonces no vamos a tocar los datos del receptor. Y nos vamos a los datos del encabezado de la factura. En estos, aquí sí debo de escoger si es al contado, si es al crédito, si es en consignación, apartado o la situación que se esté presentando. Si sea servicios prestados al Estado, a crédito o pago de servicios prestados al Estado u otros. Pero digamos que vamos a hacer una venta al contado. En moneda de venta sí debo escoger en qué moneda yo voy a facturarle. Digamos que en este caso yo le voy a facturar en colón. Al seleccionar colón, la casilla de tipo de cambio se completa. Si yo, por el contrario, voy a facturar en dólar americano, aquí me va a dejar abierta la casilla de tipo de cambio para yo poner el tipo de cambio vigente en el momento de la venta. El tipo de cambio de venta vigente que está en ese día, digamos. Entonces aquí lo debo completar, no sé, 658, no sé cuándo está el dólar en este momento. Pero bueno, para efectos del ejemplo, yo voy a facturar en colones, entonces ya no tengo que preocuparme por buscar esa información. La forma de pago en la que me van a hacer el pago, digamos que el cliente me está presentando una tarjeta. Entonces selecciono tarjeta. Aquí se pueden escoger varias opciones. Digamos, si una parte es con tarjeta y otra con efectivo, el sistema no le presenta problema en seleccionar varias opciones, pero digamos que mi cliente me va a pagar con una tarjeta y le doy guardar encabezado. Insertado correctamente. De seguido, aquí es donde interviene lo que es el código CABIS. Aquí es donde entra a hacer presencia el código CABIS en los detalles de la factura. Recordemos que previamente yo había almacenado varios códigos, pero digamos, si en el dado caso que yo les decía que yo no hice ese proceso de almacenamiento de los códigos CABIS y que resulta que llegó un cliente y yo, Dios, bueno, voy a tener que buscar el código en este momento, esperemos que lo encuentre rápido porque si no, no sé qué voy a hacer. Entonces, está la opción de que yo dé clic aquí en esta lupa que dice buscar bien o servicio, le doy clic y se me abren estas opciones de tipo de búsqueda. Entonces, está la opción de por descripción, que era como se presentaba ya en el mantenimiento CABIS, está la opción por código. Entonces, que digamos que por descripción, aquí en detalle de búsqueda, yo voy a poner, digamos, tenis. Y le doy enter. Ya aquí en la pestaña de bien o servicio, debería desplegarse algo relacionado. Entonces le doy clic acá y ves que me salen un montón de artículos relacionados. Calzado para baloncesto, gimnasia y todos los productos que podrían eventualmente estar ahí como tenis. Entonces, que mencione la palabra tenis. Digamos que yo voy a facturar, estoy vendiendo un calzado para baloncesto. Podría ser para vamos a ver, algún otro aquí. Calzado tipo tenis con parte superior de materiales textiles. Entonces, para hombre, y le doy clic acá. Digamos que eso es lo que yo voy a vender hoy. Ya acá, al yo escoger la mercancía que voy a vender el día de hoy a ese cliente que tengo ahí, al hacer la selección, automáticamente se me carga esa información sin el código CABIS en la descripción de línea. Esta descripción de línea es obligatoria porque tiene un asterisco, pero es modificable. Yo podría entrar aquí a resumir más lo que le estoy vendiendo al cliente. Digamos, quitar todo esto y poner que son tenis para hombre nada más, tenis deportivas para hombre. Entonces, vamos a poner aquí, lo cambio.
tenis deportivas, nada más. Entonces es modificable para que no tenga que ir, quizá pues salga en la factura todo eso y poner con más detalles qué es exactamente lo que yo estoy vendiendo. Esta casilla de tipo de código y de código no es obligatoria y solo para los casos en que sea un negocio en el cual yo tenga unos códigos internos. Entonces ya previamente yo lo selecciono aquí, el tipo de código y el código, pero interno. Es otra cosa totalmente diferente a lo que es el catálogo de los códigos del catálogo de bienes y servicios. A continuación, una casilla obligatoria es la unidad de medida. Bueno, yo voy a hacer la venta esa y es que por unidad, en este caso son tenis, por unidad. Y dependiendo de lo que yo estoy facturando, por ejemplo, si son alquileres o si son servicios profesionales o personales, yo voy a escoger la unidad de medida. Si es que estoy vendiendo una mercancía y es por kilo, entonces yo selecciono kilogramos, pero en este caso estamos hablando de que la unidad de medida es la unidad, valga la redundancia. Entonces selecciono unidad y eso medida comercial también es a nivel interno, si se cuenta con algún tipo de medida comercial. Pero entonces avanzamos con la cantidad, digamos que yo voy a vender solo un par de tenis y que el precio unitario de esas tenis son de 50,000 colones. Aquí se pone sin dígitos verificadores, perdón, sin céntimos. Le doy, ok. Aquí esta parte del monto de descuento es en el caso de que yo a ese cliente, por las razones que sea, yo le quiero hacer un descuento. O esa mercancía está en descuento, entonces yo tengo que entrar a poner acá el monto que le voy a descontar y necesariamente en el momento que yo pongo el monto de descuento, tengo que poner la naturaleza de ese descuento. ¿Por qué razón yo estoy dándole un descuento? Sea por, no sé, por pronto pago o no. En este caso sería porque la mercancía está en descuento. Pero si yo no pongo ningún monto en esta casilla de monto de descuento, no tengo que llenar nada. De lo contrario, sí tengo que poner la naturaleza. Ya al yo indicar el precio unitario de esa mercancía que estoy vendiendo, automáticamente se me carga la información del monto total de la factura, del subtotal y del monto total de la línea. Hasta aquí no interviene nada del el cálculo de los impuestos. Pero sabemos que esa mercancía, que son tenis deportivas, pues lleva impuesto al valor agregado. Entonces aquí es donde tenemos que entrar al apartado de impuestos y exoneraciones y escoger el tipo de impuesto que le corresponde a esa venta. Entonces, dentro de estas están varias opciones, dentro de las cuales la que corresponde es el impuesto al valor agregado. Tenemos que calcularle cuánto tiene que pagar de impuesto esas tenis. En código de tarifa igual se despliegan una serie de tarifas. Recordemos que ahora con la promulgación de la ley 9635 ya entraron en escena tarifas reducidas, por ejemplo, del 1%, del 2%, del 4%. También de acuerdo a los transitorios del reglamento del impuesto al valor agregado, algunos cuentan con una tarifa reducida y ya estos pues van a entrar en escena, digamos, los transitorios y por el contrario, en este caso, que lo que voy a vender es un par de tenis y le corresponde la tarifa general del 13%. En este punto es importante mencionar que quizá en la búsqueda de los catálogos de bienes y servicios, en el catálogo de bienes y servicios, a la hora que yo busco el código de un bien o servicio, el sistema me va a indicar, además del código, me va a indicar una tarifa. Esa tarifa es como referencial, pero en realidad, porque hay personas que se confunden y dicen, bueno, es que ahí en el código dice que, por ejemplo, algún producto de la canasta básica dice que está al 13%, pero yo he oído que los productos de la canasta básica tienen un 1% de impuesto. Entonces, por la misma razón se indica que es referencial, porque en dado caso, en el momento que el emisor, hablando del que va a hacer la factura, va a entrar en este proceso de hacer el comprobante, de hacer la factura, de hacer el etiquete, tiene que tener claro qué porcentaje de impuesto le corresponde a esa mercancía o servicio. Por ejemplo, si yo lo que estoy vendiendo es tengo un supermercado, qué sé yo, tengo una verdulería y yo sé, o pongamos ejemplo un supermercado, yo sé que digamos, por ejemplo, el arroz
está dentro de la canasta básica, yo sé que no le voy a escoger el código del 13%, sino que sería la tarifa reducida del 1%. Entonces, esta información que se escoge aquí ya tiene que tenerla muy claro el emisor. Si ese producto pertenece a la canasta básica, entonces el porcentaje que lleva, si por el contrario no está dentro de la canasta básica, entonces sería la tarifa general del 13%. Ya sabemos que entonces lleva el 13%, escogemos la tarifa general y automáticamente el sistema carga la información del monto que corresponde. De los 50,000 colones, ¿cuál es el 13% de esos 50,000 colones? Entonces el 13% son 6,500. Esta parte es, digamos, para efectos del ejemplo, antes de entrar quizás a hacer otro ejemplo, esta parte es importante mencionar que aquí también en el apartado de impuestos y exoneraciones están esas otras opciones, tipo de documento de exoneración. Esta opción hay que entrar a completarlas, estas casillas de tipo de documento de exoneración hasta porcentaje exonerado, hay que completarlas en aquellos casos en que, por ejemplo, el cliente tiene un oficio de autorización que le dio la Dirección General de Hacienda a través del sistema Exonet. Entonces, en esos casos, sí hay que entrar a completar estas casillas, porque entonces aquí viene, por ejemplo, si yo le estoy haciendo una venta exenta a un diplomático, si yo estoy haciendo una venta a un cliente que tiene una autorización por ley especial para comprar con una tarifa diferente al 13%, si se trata como lo que le estoy mencionando, que el cliente, por ejemplo, yo le estoy haciendo una venta a una junta de educación, entonces ellos hicieron un trámite de exoneración ante la Dirección General de Hacienda, tienen un número de oficio, me lo están presentando en ese momento donde dice que pueden hacer compras de mercancías o de servicios a X tarifa. Entonces, aquí es donde el emisor de ese comprobante tiene que ver de qué tipo de cliente se trata y entrar al proceso de selección, en este caso, de exenciones de la Dirección General de Hacienda, o si se trata, por ejemplo, de que está haciendo la venta a, qué sé yo, por servicios turísticos. Entonces, aquí entrar a ver el transitorio que respalda la venta con una tarifa diferente por los servicios turísticos, porque estos son los transitorios que menciona el reglamento a la ley de ventas, y para el cual hay unas tarifas, tarifas reducidas que van a depender de unos plazos, pero ya eso ya es entrar a ver propiamente el escenario de cada uno de esos casos que se presentan. Y sobre esto, no está de más mencionarlo en este momento que en la página nuestra del Ministerio de Hacienda, al final de la presentación en PowerPoint, hay unos enlaces y dentro de los cuales hay uno que dice escenarios para facturar, para hacer facturas. Entonces ahí vienen, en este momento, si mal no recuerdo, son 3 escenarios. Entonces, por ejemplo, viene una infografía de cómo facturar para los casos en que yo le tenga que hacer una factura y mi cliente es la caja o mi cliente es la municipalidad. En el caso de que yo tenga que facturarle a un diplomático, ¿cómo confecciono yo? ¿Cómo lleno yo todo este apartado de impuestos y exoneraciones? ¿Cómo lo hago? ¿Qué poner en cada casilla? ¿Qué poner en tipo de impuesto? ¿Qué poner, seleccionar en código de tarifa? ¿Qué poner en tipo de documento? ¿Cómo completar todo eso? ¿Para qué? Para facilitarle al contribuyente el llenado de la factura. Es una guía completa de cómo debo confeccionarla. Si, por ejemplo, le vendo a alguien que tiene un documento de exoneración de la Dirección General de Hacienda, ¿qué selecciono yo aquí? ¿Qué pongo en número de documento? ¿Qué pongo en nombre de institución? En la fecha de autorización que debo de poner y en porcentaje exonerado que debo indicar. Entonces eso es como porque hay un universo de escenarios que se pueden presentar a la hora de que yo como emisor haga una factura. Entonces, para un mejor entendimiento y para que se le sea más fácil al contribuyente y de paso, pues nosotros también salgamos ganando como administración tributaria y que la información se consigne correctamente, es por eso que están esos escenarios y como les decía,
el enlace está en la presentación, en PowerPoint, al puro final, dentro de otros enlaces importantes. Pero digamos que para efectos del ejemplo, yo estoy simplemente haciendo una venta de unas tenis deportivas a un consumidor final, por lo tanto, la tarifa del impuesto al valor agregado es del 13%, ahí no hay más que poner acá. Y lo que sigue es guardar impuesto. El sistema me dice que el registro del impuesto fue agregado, le doy a aceptar, y si vemos acá, aquí dice que el tipo de impuesto es el impuesto al valor agregado con una tarifa del 13% y que el monto son 6.500. Ya estando seguro de eso, que está bien, y solamente la venta que yo voy a hacer en ese momento, yo le doy guardar línea. Dice línea de factura agregado, doy a aceptar y aquí vamos a ver que está el tenis deportivas, que el precio unitario es de 50.000 colones, que el impuesto es de 6.500 y que el subtotal es de 50.000 y el total de la línea 56.500. Este apartado de otros cargos es en el caso de que corresponda, no sé, hacer un cálculo, lo que estoy facturando lleve costos de exportación, cobro de un tercero, qué sé yo, e impuesto de servicio en el caso de un restaurante. De lo contrario, no se tiene que completar. Y ya si vemos acá, el sistema automáticamente carga toda la información de que está sombreado acá de cuál es el monto total de la venta, cuál es el total del impuesto. Y aquí es importante nada más recalcar que este apartado que dice total IVA devuelto es en caso de que lo que se esté vendiendo es un servicio de salud y el pago se esté realizando en tarjeta. Entonces acá lo que se anota es el monto del IVA, porque en realidad al hacer el pago por tarjeta de débito o de crédito, pues no se refleja al final de cuentas, sí se refleja en la factura, digamos, el cobro del IVA, pero en realidad no se le hace el cobro al cliente porque ese sería el beneficio en el caso de pagar con tarjeta o de débito o de crédito. Pero bueno, ya eso es otro tema aparte, nada más como para recalcar qué es lo que significa estas letras en rojo. Y ya al final, si hay algún documento de referencia, en este caso no se trata de eso. Y si esta opción de otros es para el caso de que yo quiera poner algún, no sé, tal vez algún mensaje al cliente a decirle que en el lo que resta del mes de julio vamos a estar con promociones con todos los productos. Ya eso queda a criterio del emisor y lo que procede al final es darle validar y firmar documento. Esta parte que está aquí de usuario y de contraseña era lo que yo les mencionaba, que anteriormente había que copiar y pegar en estos espacios porque no se cargaba la información, pero que una de las mejoras que se le hizo a la herramienta es que el usuario y la contraseña ya están cargados. Cuando yo lo generé, automáticamente los carga el sistema, en el caso de la herramienta nuestra, y lo que corresponde aquí es darle validar y firmar documento. Aquí me da un error y me dice que el comprobante electrónico no cuenta con correo del receptor. Es como una advertencia, pero recordemos que como estábamos haciendo un tiquete electrónico, pues no es necesario que vaya ese dato. Le damos que sí. Y aquí se está procesando. Y al final de cuentas, lo que me dice es que el documento fue validado y firmado con éxito, el archivo fue recibido correctamente. Y era lo que les decía, que podría ser que topáramos con suerte, pero en este caso me está diciendo que está pendiente de validación. Por favor, ingresa en la opción verificar estado comprobante dentro de la herramienta y ahí puedo revisar eso que les mencionaba, que yo puedo ver que sí se fue, pero que está pendiente que Hacienda me lo acepte o me lo rechace. Le doy a aceptar y ya ahí hice ya pude generar ya pudo enviarse el comprobante, en este caso el tiquete para que Hacienda lo valide. Aquí automáticamente hacer ese proceso se me descarga el comprobante en PDF y como estábamos hablando de un consumidor final que necesita el tiquete simplemente para respaldo de la compra, pues aquí yo puedo entrar a imprimirlo para que el cliente se lo lleve y si por el contrario entro a descargarlo para almacenarlo. Entonces, este sería un ejemplo de cómo generar un tiquete electrónico desde la herramienta del Ministerio de Hacienda. Esta sería una opción. Y también podría ser que eventualmente yo entre a hacer una factura. O vamos a explicar aquí, bueno, vamos a confeccionar una factura, digamos que para poner un ejemplo,
un ejemplo rápido por cuestión de tiempo. Digamos que voy a entrar a hacer el proceso mejor de confirmar un XML para que puedan ver cómo se hace la carga de un XML. Recordemos que para efectos de confirmación de un comprobante electrónico, lo que debo cargar en este apartado es el XML que me generó, que me llegó, digamos, ya hablando desde la posición del receptor, que en este caso, digamos, a mí me hicieron llegar un comprobante electrónico por una compra que hice, y entonces debo entrar a rechazar ese comprobante electrónico porque no es lo que acordamos en un principio. Entonces, ya habiendo hecho la descarga yo del comprobante en el formato PDF y de descarga del archivo XML que me llegó por parte del emisor, yo entro aquí a seleccionar el archivo. Aquí en escritorio. Digamos que este fue un archivo que me llegó, una factura que me llegó a mí. Entonces, este es el XML, yo lo selecciono, le doy a abrir. Ya aquí se me carga el archivo en XML y yo posteriormente lo que tengo que hacer es la carga del documento. El sistema me dice que se cargó el archivo de forma correcta, le doy a aceptar y si vemos acá se refleja la clave de ese comprobante electrónico, la cédula del emisor, el nombre del emisor, la fecha de emisión y muy importante el número de cédula del receptor, en este caso el número de cédula mío. Si no es la cédula mía, el sistema no me va a permitir avanzar a hacer esa confirmación. Aquí yo tengo que escoger el código de actividad. Entonces, digamos que era por alquiler de bien de uso habitacional. Y este apartado de condición de impuesto y de monto total impuesto a acreditar y monto total de gasto, pues ya es para los casos que corresponda. Ya aquí depende de si genera crédito IVA, genera crédito parcial o es un bien de capital. Esta información más no es obligatorio y se me carga automáticamente el total de la factura. Y aquí es donde yo entro a decirle a mi emisor, al emisor de esa factura, que acepto parcialmente esa factura que me emitió en su momento. Y aquí le doy validar. Y el sistema me dice, ¿está seguro que desea confirmar el documento? Le doy que sí. Y me dice que el XML de confirmación se firmó desde el servidor de manera exitosa. El archivo fue recibido correctamente, el archivo fue validado correctamente. En este proceso de yo como receptor entrar a rechazar el comprobante electrónico, al darle clic en validar documento, de una vez se hace todo el proceso de validar y de firmar y automáticamente el sistema aquí me pone la clave para firma y me genera igual el usuario y la contraseña. Y en este caso, pues lo que yo puedo hacer es descargar el PDF que se generó. Y aquí lo vamos a ver. Entonces, aquí yo le estoy, este documento fue el que se envió, el que eventualmente yo tengo que enviarle al emisor para que él sepa que, que le estoy haciendo un rechazo de ese comprobante electrónico y le estoy diciendo que es una aceptación parcial por cuanto el monto no es el acordado. Este es el PDF que está generando. En este proceso de validación y firma, y en el momento que se vaya, funciona igual que cuando se hace un comprobante electrónico para el cliente y el envío y todo, porque al Ministerio de Hacienda le va a tener que llegar ese correo para que ese comprobante para que el Ministerio de Hacienda lo valide o lo rechace, ese mensaje de aceptación o de rechazo. Y de la misma forma, pues mi obligación como receptor es indicarle al emisor de esa factura que yo procedí a rechazar esa factura y hacerle el envío de los documentos asociados del XML, el PDF, el mensaje que me remitió el Ministerio de Hacienda para que el emisor esté enterado de que tiene que proceder a entrar a confeccionar una nota de crédito o nota de débito, como sea lo que corresponda, porque el receptor ha procedido a rechazar esa factura electrónica. Y aquí en
En esta opción en este buzón es donde les mencionaba que se puede entrar a verificar, ya sea para el caso que yo estoy emitiendo un comprobante electrónico o para el caso de que yo, en este caso que hice un rechazo, yo me voy inmediatamente aquí a comprobantes. Y si vemos aquí el tiquete electrónico que yo emití hace un rato para el cliente que estaba ahí, que le estaba vendiendo las tenis, aquí está el tiquete electrónico, que es el documento donde me está mandando el documento en PDF y en XML. También está el acuse clave, que era lo que yo les decía, que es donde yo puedo confirmar que efectivamente el comprobante fue enviado al Ministerio de Hacienda para ser validado. Y aquí todavía, recordemos que cuando yo emití el tiquete electrónico no me decía que estaba pendiente la confirmación, entonces aquí todavía está pendiente. Ya cuando Hacienda proceda a validar ese comprobante y a decir si está correcto o no, yo voy a encontrar un tercer archivo que es el que me dice si fue aceptado o fue rechazado. Y ya más recientemente, ahorita a las 10, fue cuando yo hice un proceso de confirmación de aceptación parcial del comprobante. De la misma forma, si vemos, se genera la información, el PDF y el XML. Y también el acuse clave, que es lo que les decía, de que fue recibido por el Ministerio de Hacienda. Y el más importante, que sería en donde el Ministerio de Hacienda, aquí sí no me dio ningún mensaje de que estaba pendiente, sino que aquí sí me está diciendo que qué pasó con ese mensaje de rechazo que yo le hice a la factura que me emitieron. Entonces dice que por parte del Ministerio de Hacienda, ese mensaje de rechazo fue aceptado y me está generando el archivito, el XML de ese documento. Y aquí esto se visualiza de esta forma. Bueno, aquí me disculpo porque creo que no lo pudieron visualizar, pero se descarga conforme está aquí y ahí se va a indicar si fue aceptado o rechazado por parte del Ministerio de Hacienda. Y recordemos algo importantísimo antes de terminar, es que los comprobantes, si hablamos de la herramienta gratuita del Ministerio de Hacienda, los comprobantes se almacenan o el sistema los almacena hasta por 2 meses. Entonces, esta es la particularidad que tiene la herramienta. Entonces, en estos casos, es importante que tanto para el emisor como para el receptor, en el proceso, digamos, que corresponde el rechazo y demás, tienen que tener pendientes que esa información la deben de tener almacenada o la tienen que se guarda hasta por 2 meses. Entonces lo que interesa es hacer el respaldo de esos comprobantes electrónicos y se cuenta con ese tiempo, no sea que después vayan a buscarlos y no los encuentren, entonces respaldarlos, ahí ya queda criterios en la nube, si en una llave o donde sea, pero sí tener presente de que se guardan solo por 2 meses. Entonces, bueno, yo creo que ya el tiempo ya se acabó el tiempo. Entonces, yo aquí creo que debemos de entrar al proceso de si hay alguna pregunta. Espero que pues dentro de lo que cabe, porque a veces el tiempo pasa volando y uno no se da cuenta y quiere abarcar un poco más, pero a veces definitivamente el tiempo se hace muy corto. Pero ya con esto por lo menos les pude explicar a grandes rasgos las funcionalidades que tiene la herramienta y, como le digo, para efectos de ampliar más sobre cada una de las formas en las que se debe llevar o completar el comprobante electrónico que se emita de acuerdo al cliente que tenemos. Entonces, para eso les dejamos como referencia los enlaces con cada uno de los escenarios que eventualmente se puedan presentar, y también se va a poner a exposición dentro de esos escenarios cómo confeccionar, que también es una consulta que han hecho, notas de crédito financieras o notas de débito financieras, y en qué caso se debe de hacer y cómo
ya lo dije, cómo se pueden confeccionar. Esas otras, otras infografías que se van a poner a disposición dentro de esos escenarios, como para que estemos tranquilos y ya, digamos, podamos ver paso a paso cómo confeccionarlas. Eso sería lo mío por este momento. Muchísimas gracias, Lisette, por su participación. Vamos a tener a continuación algunas consultas que nos han llegado. Bueno, una de las consultas que más hemos visto que es importante aclarar para todos es el tema con respecto al régimen simplificado y el uso de los comprobantes electrónicos. Entonces, si nos puedes volver a recalcar un poquito este tema. Ok, con relación al régimen simplificado y el tema de comprobantes electrónicos, de acuerdo a lo que dice la normativa, ellos no están obligados a emitir comprobantes electrónicos. Entonces, ellos pueden hacer uso de facturas preimpresas, que las que normalmente se hacían antes de entrar en vigencia, la obligatoriedad de emitir comprobantes electrónicos, que eran las que hacíamos en las imprentas, o se iban a confeccionar en una imprenta, o aquellos casos que también hay una resolución que habla de facturas por sistema computarizado, que no tiene nada que ver con comprobantes electrónicos, pero era cómo confeccionarlas con un sistema computarizado, siempre que cumpliera con X requisitos. Y también para el régimen simplificado, igual hay alguna normativa y algunas indicaciones en el sentido de que si el contribuyente quiere hacer facturas por medio de una imprenta, no hay ningún problema, mas sin embargo podría eventualmente tener facturas de las facturas que se compran en una librería, siempre y cuando, de acuerdo a lo que dice el decreto del régimen simplificado, deben de llevar cierta información importante, por ejemplo, quién es el nombre del cliente, la cédula del cliente, el detalle de las mercancías que se está facturando y demás. Pero ya eso sí sería entrar a revisar los requisitos que deben llevar las facturas en los casos del régimen simplificado. No obstante, aquí es importante mencionar que en el régimen simplificado, y eso está detallado, digamos, ¿qué significa el término? Hay una opción en el tema de comprobantes electrónicos que son emisores receptores no confirmantes. Esto es una figura en la cual, por ejemplo, por poner un ejemplo en el régimen simplificado, si alguien quiere optar por facturar electrónicamente, por hacer uso, por ejemplo, de la herramienta nuestra, lo puede hacer. Simplemente tiene que entrar a la ATV, llenar el formulario de modificación de datos y inscribirse bajo esa figura, emisor receptor no confirmante. ¿Y esto qué quiere decir? Que esa persona que está en el régimen simplificado o en algún otro régimen que no está obligado a emitir comprobantes electrónicos puede registrarse bajo esa figura, puede usar la herramienta de emisión de comprobantes electrónicos porque así lo decidió y puede enviar y también recibir comprobantes por medio de la herramienta, con la salvedad que no tiene que entrar a hacer el proceso de confirmación. Esa es la salvedad que se hace. Todo esto está indicado en el decreto 41.820 de comprobantes electrónicos. Entonces, esa es digamos, la explicación con relación al régimen simplificado y lo que son los comprobantes. Lisette, perdón, si gusta, amplío un poquito el tema. Sí, claro. Buenos días, mi nombre es Dagoberto Alvarado y estamos atendiendo consultas en el chat, pero también en vivo cuando es de este asunto. A ver, para aclarar el asunto de la facturación con respecto a las personas que están en el régimen de tributación simplificada. Las personas que están en el régimen de tributación simplificada por norma, por ley, no están obligadas a entregar facturas autorizadas por tributación. Y en este caso, la factura autorizada por tributación es el comprobante electrónico, nada más. La norma que rige el régimen de tributación simplificada establece que si un contribuyente inscrito en este régimen vende un bien o un servicio mayor a un 5% de un salario base, o si el cliente se la pide la factura, tiene que darle la factura. Pero esta factura puede ser en físico, como lo dijo la compañera Lisette. Un documento donde yo anoto el nombre mío, el número de cédula, lo que le estoy vendiendo y los datos del comprador. Si el comprador a su vez es contribuyente,
y utiliza comprobantes electrónicos, puede hacer la factura de compra en su sistema de facturación electrónica para que le quede esa factura respaldada electrónicamente de esa compra que le hizo a una persona que está en el régimen de tributación simplificada. Entonces le va a quedar el respaldo ahí. Entonces no sé si con esto creo que aclaro un poquito más lo que la compañera nos acaba de explicar. Muchas gracias. Muchas gracias, Dagoberto, por su aporte. Tenemos otra consulta que nos dice, bueno, utilizando la herramienta, nos preguntan, ¿cómo hago para que no me pidan la firma del Signum? ¿Debo volver a generar la llave? Ok. Sí, con relación a ese punto, sí es importante mencionar, y eso está dentro de la presentación que les queda, que si yo opto, digamos, yo voy a hacer facturas, y si yo opto como mecanismo de seguridad, voy a utilizar la llave criptográfica, y yo no quiero hacer la descarga del Signum One para llave criptográfica, entonces, dentro del proceso de generación que yo les estaba mencionando ahí, donde se hace la descarga de la llave, vamos a ver si podemos ingresar aquí, en esta parte, recordemos que entrábamos a llave criptográfica de producción. Ya yo tengo una llave criptográfica aquí generada, pero para efectos de demostrarles el ejemplo, cómo funciona, yo me voy primeramente a revocar esa llave que yo tengo ya para que me permita hacer, y me dice que su llave criptográfica, si deseo revocarla, le digo que aceptar, y me dice que ya ha sido revocada. Entonces, digamos que ya yo apenas voy ok, ya yo tenía una llave y quiero generar una nueva con digamos, esa novedad que tiene la herramienta. Entonces, primero es el proceso de revocar. Entonces ya la revoqué y voy nuevamente y le doy generar llave criptográfica en producción. Le doy clic acá y esto es lo que se me presenta a la hora de generarla. Entonces, acá yo debo crear una clave de 4 dígitos que lo recuerde. Vamos a ver. Y en el punto 2, vuelvo a poner esa clave y con las salvedades de que voy a usar la herramienta del Ministerio de Hacienda y además voy a firmar con llave criptográfica. Entonces, para no tener que descargar el Signum One para llave criptográfica y que la información de la llave la almacene la herramienta, entonces yo debo de dar clic aquí donde dice soy usuario del facturador gratuito del Ministerio de Hacienda. Si yo por A o por B no quiero que se almacene la información y quiero generar, descargar el Signum One para llave criptográfica, no hay ningún problema. Simplemente omito este paso, aunque esté haciendo uso de la herramienta, y le doy generar. Pero digamos que para la pregunta que nos están haciendo, debo dar clic en el punto 3 y le doy generar. Entonces, ¿con esto qué pasa? Que al hacer el proceso de descarga y demás de la llave, ya yo me ahorro el paso de descargar el firmador, porque recordemos que el firmador, ya sea para firma digital o llave criptográfica, es otro paso que deben de cumplir los usuarios, perdón, aquí algo hice mal, los usuarios de la herramienta del Ministerio de Hacienda, solamente la descarga del Signum One. Solamente en esos casos se debe de, hacer esa descarga, pero este sería el paso, ese sería el punto para yo no tener que descargar el firmador. No sé si con eso les queda un poco más claro. Muchas gracias, Liz. Tenemos otra consulta que nos dice, acabo de crear mi usuario de ATV. Estoy pendiente de hacer el registro único, pero revisando mi sistema, a mí no me sale la llave criptográfica de producción en las opciones, abajo de comprobantes electrónicos. ¿Será por el registro pendiente o algo más en mi perfil? Sí, efectivamente, digamos, si no ha hecho el registro, porque recordemos, bueno, yo creo que no lo mencioné textualmente, pero en la presentación sí están los pasos previos. Dentro de los pasos previos para poder emitir comprobantes electrónicos está dentro de varios el hecho de que yo debo de registrarme. Primero, crear la cuenta de usuario en ATV, ¿verdad? Porque ya creando la cuenta de usuario, yo puedo entrar a ATV y entrar a esta parte de registro único tributario, que es para confeccionar la declaración de inscripción. Entonces, si yo no he hecho el proceso de inscripción y llenado el formulario de inscripción
con toda la información que me pide, dentro de la cual va qué tipo de sistema voy a utilizar, qué figura voy a hacer yo, si voy a hacer emisor receptor o solo receptor electrónico no emisor. Sin haber completado toda esa información, no se me podría generar toda esta información que yo puedo visualizar aquí. Entonces, eso es lo que debe ser que le está fallando, en el sentido de que no ha completado bien el proceso de inscripción y por lo tanto estas opciones no le van a aparecer acá, de generar llave y generar usuario y contraseña. Se limitan, digamos, algunas cosas que se pueden ver. Perfecto, sí, al completar ese proceso, entonces Ujú. se van habilitando otras Sí, opciones otras dentro de la opciones. herramienta. Sí, porque Muchísimas ya ella está o él están inscritos debidamente, entonces desde luego van a haber otras opciones. Es un obligado tributario ya. Ok, perfecto. Tenemos otra consulta que nos dice, ¿qué se debe hacer? Aceptar, rechazar, etcétera, cuando la factura que le llega a uno es exacta, pero no corresponde a un gasto necesario para producir el ingreso. Es decir, no es un gasto deducible. Por ejemplo, la factura por el servicio de educación privada de mi hijo. O sea, es una factura personal. Ujú. Sí, en ese caso, recordemos que el proceso de aceptación o de rechazo es en el caso, digamos, para aquellas facturas que me llegan a mí, que forman parte del negocio, del giro habitual del negocio. Son gastos o que yo haya incurrido y que tienen que ver con la actividad que yo realizo. Entonces, en ese caso, si se trata de algún servicio que yo compré, en este caso del colegio, de la matrícula y demás, la persona pues simplemente es un receptor y por normativa, pues el emisor, digamos en ese caso el colegio, tiene que hacerle llegar a ella o a él la factura, porque así está establecido de acuerdo a la normativa, pero no tienen que entrar a hacer ningún proceso de confirmación y demás. Simple y sencillamente, pues es para respaldo, qué sé yo, por ejemplo, si se hace una compra es para cuestión de poder reclamar si la mercancía o el servicio está mal o qué sé yo. Pero en ese caso específico que está hablando de que no tiene que ver con la actividad y que no es un gasto deducible ni demás, no tiene que hacer nada. Simplemente pues le llegó al correo y ahí lo guarda, pero no tiene, a nivel de tributación no tiene que hacer nada. Perfecto, Liz, muchísimas gracias. Y este es un tema que hay que aclarar muy bien, ¿verdad? Tener esa división muy clara en cuando esas facturas son para el giro de mi negocio y aparte totalmente todo lo que es de mis gastos personales. Sí. Muy bien. Sí, ahí en ese punto, Dani, también es importante recalcar que aun y cuando sean parte del giro comercial del negocio y yo las vaya a utilizar como gasto deducible y demás, es importante mencionar que con la publicación de lo que les decía del decreto 42.195, que también lo pueden visualizar ahí en los enlaces, ese vino a modificar el artículo 20 del decreto 41.820, haciendo una división en que no en todos los casos, aunque formen parte del giro habitual, yo tengo como receptor que entrar a confirmarlo, sino solamente si esa factura, además de formar parte del giro habitual, el receptor goza de algún beneficio fiscal, por ejemplo, alguna exoneración que le hayan, por ejemplo, que la Dirección General de Hacienda le haya emitido alguna exoneración por medio de Exonet. Entonces, en esos casos sí están en la obligatoriedad de entrar a confirmar o a rechazar dentro del plazo establecido. De lo contrario, se da por entendido de que si no pasó nada, si no hubo un rechazo parcial o total, simplemente es porque el receptor está de acuerdo con esa factura. Así se da por entendido de acuerdo a lo que dice el artículo 2 del reglamento 42.195, que sería importante que entren a revisarlo. Muchísimas gracias por la aclaración, Liz. Tenemos otra consulta que nos dice, si yo facturaba con un proveedor de facturas y me paso a facturar con el sistema de Hacienda, cuando emito una factura me la rechaza porque me dice que el consecutivo ya existe en la base de datos. ¿Cómo corrijo esta acción o qué debo hacer para que este error deje de suceder? Sí, eso pasa, independientemente de que sea, que pasó de la herramienta, de una herramienta de un desarrollo externo
a la de Hacienda, se le va a presentar ese error. Le dice que es duplicado porque el sistema o sea, no es, digamos, como tan inteligente para saber de que ya con el desarrollo privado, el desarrollo externo, iba hasta la factura, no sé, por ejemplo, 5,000. Entonces, si viene a hacer uso de la herramienta nuestra, se pasa, no le reconoce, digamos, que ya se facturaron, se hicieron unas facturas anteriores y que ya lleva un consecutivo avanzado. Entonces, ahí es como para efectos de que el sistema no le presente problema. El apartado de llenado de, vamos a ver, llenado de factura, cuando ella va a hacer la factura, entonces, bueno, digamos que el número de sucursal, ya aquí escogió X sucursal, ya le carga eso y para efectos de que el sistema no le presente problema, aquí donde dice número de caja, si venía facturando con la caja número 1, o inclusive en sucursales, pero si venía facturando con la caja número 1, aquí le puede poner que va a facturar con la caja número 2. Entonces, ya con esto, poniéndole eso a la hora de emitir el comprobante, ya el sistema no le va a presentar ningún error porque ya va a reconocer que hay un consecutivo previo que se ha utilizado y que tiene que darle seguimiento a ese consecutivo. Entonces, eso es una forma como de alguna forma, digamos así, engañar al sistema para que no le presente ese error. Eso es lo que pasa en esos casos, ¿verdad? Con permiso, adicionalmente a lo que dice Eliseth, también se puede presentar la situación de que un obligado tributario tuviera un sistema de un proveedor privado y se quiera cambiar a otro proveedor privado, o que utiliza la herramienta gratuita y se quiera pasar a un proveedor privado. En esos dos escenarios, el contribuyente le debe de comunicar al nuevo proveedor para que ellos le hagan el ajuste en la herramienta y inicien en la nueva herramienta con el consecutivo, con el consecutivo siguiente al último que se había emitido en el sistema anterior, ya sea otro sistema de un proveedor privado o en el Ministerio de Hacienda. Ok, sí, eso es importante también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero, por el aporte. Tenemos otra consulta que nos dice, ¿hay alguna restricción para emitir tiquetes electrónicos? Bueno, con relación a los tiquetes electrónicos, sí es importante mencionar, digamos, que, bueno, el tiquete electrónico, tal y como lo establece la normativa, dice que es solo para consumidores finales. Consumidores finales, aquellos pues que no son contribuyentes, no están inscritos ante tributación y simplemente es como en el caso de la persona que consultaba, que le facturaron por la matrícula o la colegiatura. Entonces, en ese caso se trata de consumidores finales, o sea que esa compra de ese bien o de servicio no forma parte del giro habitual del negocio, sino que simplemente es que fue al dentista, por ejemplo, y el dentista, pues si quiere le puede emitir una factura, no hay ningún problema, y le pone el correo o, por ejemplo, en el caso de los supermercados, que es donde se da más, que si vamos a ver un tiquete, un tiquete electrónico de esos largos, porque por el tipo de negocio que realizan, es lo más funcional. Entonces, solamente para consumidores finales se emiten los tiquetes electrónicos y con la salvedad, eso sí, que no se pueden utilizar como respaldos de gastos o créditos, porque entonces, si el receptor necesita respaldar esos gastos o créditos, tiene necesariamente que el emisor emitirle, valga la redundancia, una factura electrónica, porque la figura de factura electrónica, pues sí sirve para el respaldo de gastos o créditos como tal, porque le va a llegar el archivo XML y el archivo en PDF y va a poder almacenar esa información y tenerla ahí para respaldo de gastos o créditos. Entonces, esas son las salvedades y el tiquete electrónico también se usa, por ejemplo, en el caso de que yo le venda, que yo tenga un negocio aquí y llegue, por ejemplo, un diplomático. Entonces, ahí en los escenarios vamos a ver que cuando yo le voy a facturar a un diplomático, como ellos tienen un número DIDI, el número de identificación es un DIDI, entonces sí se tiene que facturar por medio de un tiquete electrónico o en el caso de que no sea un diplomático, sino que un extranjero fue a hacerme una compra y entonces yo le voy a emitir un tiquete electrónico y pues ahí en ese caso, pues si quiere que se le consigne el nombre, porque él así lo quiere,
se escoge la opción de pasaporte y se completa la información del receptor. Mas, sin embargo, es importante sí mencionar o recalcar que ese apartado de datos del receptor sí es obligatorio y el sistema no me va a permitir avanzar si yo hago una factura electrónica como tal, porque al confeccionar la factura electrónica, pues ese comprobante tiene que llegar al receptor. Entonces tengo que llenar toda la información del receptor. Pero el tiquete electrónico solamente es eso, para consumidores finales y con la salvedad que no puede utilizarse como respaldo de gastos o créditos. Liz, disculpe, tal vez para terminar de responderle a la persona, no hay límite. O sea, los tiquetes electrónicos yo puedo utilizarlos la cantidad que sea. Yo estoy cumpliendo con la ley. Estoy entregando el comprobante, que es el comprobante electrónico, que es el tiquete electrónico, ¿verdad? No hay límite. Puede utilizar la cantidad que sea. Todo el día si quiere, en un supermercado, por ejemplo. Muchísimas gracias, Liz y Dagoberto, por las respuestas y las aclaraciones. Tenemos otra consulta que nos dice, los datos del receptor no son necesarios si el cliente lo ocupa exactamente. No son datos si el cliente lo ocupa. Si los datos del receptor no son necesarios si el cliente no lo ocupa. Entonces, ahí quizás aclarar un poquito, ¿verdad? ¿Cuándo es que esos datos se necesitan? En el caso de facturas, sobre todo, ¿verdad? Que son prácticamente obligatorios. Entonces, quizás un poquito retomar ese tema. Sí, ahí es, digamos, importante que, bueno, no sé si en algunos casos, pues nos habrá pasado que llegamos, por ejemplo, al supermercado. Como les decía, normalmente en supermercados, el tipo de comprobante electrónico que emiten es en tiquete, por el número de transacción que realizan y porque pues no requiere completar los apartados de datos del receptor. Pero antes de llegar a la caja, y yo por lo menos lo he visto, hay un rótulo grande donde dice, si usted necesita factura electrónica, debe indicarlo antes al cajero y dar el nombre y la cédula y una dirección de correo. ¿Por qué? Porque eventualmente yo podría ir, por poner un ejemplo, por decir un nombre, voy al Walmart. Ahí yo puedo conseguir o puedo comprar, digamos, el diario. Puedo comprar cosas que son para uso personal, que no tienen nada que ver con la actividad que yo realizo. Pero también ahí yo puedo encontrar una impresora, puedo encontrar papelería y esas cosas yo las necesito comprar porque las necesito para realizar mi actividad económica, ¿verdad? Entonces, como ese gasto en el que yo voy a incurrir para comprar la impresora, la papelería, lapiceros, porque voy a comenzar mi negocio, yo lo puedo meter como un gasto, o en los casos que corresponda como créditos, impuesto al valor agregado. Entonces, yo sí digo, mira, no, a mí no me sirve un tiquete, porque entonces yo necesito necesariamente una factura electrónica para que esa factura me llegue a mi correo y pues ya yo verificar si lo que me están poniendo es lo correcto o si tengo que entrar a rechazar o qué sé yo. Y para almacenar esa información y después cuando corresponde confeccionar mis declaraciones. Entonces yo le digo al cajero, no, mire, a mí no me sirve un tiquete, yo necesito una factura electrónica como tal. Entonces me va a pedir la cédula. Si yo estoy debidamente registrado, el sistema va a cargar la información de la cédula de ese receptor y de paso el cajero me va a pedir un correo. ¿Para qué? Para que esa factura pueda llegarle a ese cliente y pueda almacenar esa información. De lo contrario, si se quiere optar por emitir una factura electrónica y no se quiere llenar o no se necesita llenar los apartados del receptor, entonces no hay ningún problema. Lo único es que el sistema le va a dar una alerta y le va a decir que se está confeccionando una factura y que no se están poniendo los datos del receptor, ¿verdad? Pero en esos casos solamente es para cuando se necesite respaldar gastos es que se debe de completar los apartados de datos del receptor. Liz, perdón que interrumpa. Recordemos que también la factura yo la puedo pedir al cajero, como le está haciendo la compañera, a nombre mío si soy yo el contribuyente, o a nombre de una persona jurídica, si es una sociedad y yo soy el representante o trabajo para esa sociedad o me mandan a hacer un trámite, una compra. Entonces yo digo, bueno, los datos que tengo que dar es el número de cédula jurídica, porque entonces la factura electrónica va a llegar al correo electrónico de la sociedad. O a título personal, si estoy a mi nombre, pues yo doy el número de cédula mío, ¿verdad? Solamente para aclarar esa parte.
Ok, sí, súper Muchas importante. gracias. Bueno, compañeros, por razones de tiempo, vamos a abordar 2 consultas más porque necesitamos que Liz nos ayude con un ejemplo de una nota de crédito. Entonces, con estas 2 consultas, más el ejemplo de la nota de crédito, estaríamos concluyendo la actividad. La consulta sería: hago servicios profesionales, pero la empresa me pide además del PDF el XML. ¿Esto para qué es? Ok, él vende servicios profesionales, entonces a la hora de emitir cuando le realizan el pago, de emitir la factura por esos ingresos que está recibiendo, pues en principio, digamos, si está vendiendo servicios profesionales debe estar inscrito ante la tributación y desde luego tiene que ya contar con un sistema, sea el de Hacienda o sea un desarrollo privado para emitir comprobantes electrónicos. Entonces, si como vimos en el ejemplo, ya cumpliendo con todos los requisitos de inscripción, a la hora que la persona viene y entra a confeccionar la factura, digamos, para la venta de ese servicio, entonces ya ese proceso, al validar y firmar el comprobante o la factura, entonces se va al Ministerio de Hacienda, se van el XML para que lo acepte o lo rechace, y si él consigna correctamente la dirección de correo de la empresa o de la persona que está autorizada para recibir esos comprobantes, esa factura le va a llegar los archivos, ambos archivos, en formato PDF, que es la factura, la representación gráfica del comprobante, y le va a llegar el XML, porque entonces la otra parte va a servir para que ya sea que entre al proceso digamos, en caso de que entre al proceso de rechazar totalmente la factura o rechazarlo parcialmente, entonces por eso es que va a necesitar el XML, porque el XML es para efectos tributarios el que se debe cargar conforme al ejemplo que yo les presenté ahí a la hora de confirmar un XML. Entonces, tienen que almacenarse los dos, tanto el PDF como el XML, y es el XML el que funciona para la carga y confirmación o rechazo de ese comprobante. Por eso es que le piden los dos archivitos. Liz, tal vez para completar, es importante porque el XML respalda la facturación en PDF, es el respaldo. Realmente la factura electrónica es el lenguaje informático, que como le llaman XML, esa es la factura. Solamente, esa es más bien la que a mí más me interesa tener yo guardada dentro de mis registros contables, y esa es la que respalda la representación en PDF. Muchísimas gracias, compañeros. Sí, la factura electrónica por excelencia es el XML y digamos que el PDF es como un auxiliar. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos otra consulta que nos dice: si la exoneración proviene de la ley, por ejemplo, los alquileres de vivienda por debajo de cierto monto, ¿hay que llenar el apartado de la exoneración? Ese llenado del apartado de la exoneración es, por ejemplo, para los casos vamos a entrar aquí, para los casos en que yo le alquile a alguien, yo estoy haciendo la factura y yo le alquile a una persona o a una sociedad que, valga la redundancia, me está alquilando un inmueble para donde está ubicado su negocio. Entonces, ahí en ese proceso sí es que se debe de entrar en esa parte vamos a ver, aquí hay una actividad, alquiler de bienes inmuebles. Hay una opción que es alquiler de bienes inmuebles de uso habitacional, pero en este caso, bueno, vamos a entrar, si es de uso habitacional, no se debe completar ese apartado y si está por debajo del 1.5 de un salario base, no se debe completar el apartado de impuestos y exoneraciones. Ese apartado solamente se completa en los casos como este que está aquí. Vamos a ver si entramos rápidamente, en que yo le vaya a facturar a esa persona o a esa sociedad porque me está alquilando un bien inmueble para uso comercial. Entonces ahí sí debe ser. Perdón, Lisette. Daniela, ¿cuál es la pregunta? Creo que es para un local comercial o es para casa de habitación. En realidad no lo indica, nada más indica que, bueno, debe ser para un local porque está hablando de la exoneración. Sí, correcto. Ok, está bien. Ya se la leo Digamos nuevamente. que aquí, dice, sí, si la exoneración proviene de la ley, por ejemplo, bueno, es que
habla de vivienda, dice, si la exoneración proviene de la ley, por ejemplo, los alquileres de vivienda por debajo de cierto monto, hay que generar el apartado de exoneraciones. Entonces ahí bueno. si gustan, aclaremos los dos conceptos, ¿verdad? Porque una Pues forma es el tratamiento del alquiler y otra forma es el tratamiento cuando es un local. Entonces, aprovechemos y aclaramos los dos conceptos. Gracias. Ya se dijo que para efectos de habitación no hace falta entonces llenar la parte de exoneraciones, Liz. Sí, Pero aquí les estoy... de local comercial, ahí sí hay que llenarlo. Sí, aquí les estoy tratando de explicar así rápido, digamos, lo primero es todo igual, datos del receptor, pero digamos que para esta parte que es la que nos están consultando, aquí voy a entrar a llenar los datos, detalle de la factura, bueno, aquí ya tenía el código guardado, recordemos, entonces, este es un alquiler de un bien inmueble con fines comerciales. Entonces acá vamos a escoger la opción de unidad de medida, alquiler de uso comercial, cantidad, y digamos que está por debajo, que está por 500,000 colones. 500,000 colones. Entonces, en esta parte de datos de detalle de la factura, pues se escoge el código CABIS, se pone la descripción de la línea, la cantidad, bueno, en este caso es por un alquiler, el precio de ese alquiler de 500,000 colones, entonces ya esta información, como les había explicado anteriormente, se carga automáticamente. Aquí vamos a ver el ejemplo de que esa persona o esa sociedad me trae un documento de autorización emitido por la Dirección General de Hacienda, donde se les exonera porque está por debajo digamos, el monto del alquiler está por debajo del 1.5 de un salario base. Entonces, yo entro aquí a seleccionar siempre la opción de impuesto al valor agregado, la tarifa general del 13%. Y aquí, como ellos me están trayendo el documento, el oficio de autorización, entonces sí tengo que entrar a completar esa parte de tipo de documento exonerado. Entonces, aquí debo seleccionar exenciones de la Dirección General de Hacienda, el número de documento que normalmente comienza como AL y otros números más. El nombre de la institución, aquí se pondría Dirección General de Hacienda. Y la fecha de autorización, digamos que fue ahora el 1 de julio. El porcentaje exonerado, que ya ellos hicieron todo el estudio y me exoneran el 100%. Entonces, aquí se pone en porcentaje exonerado el 13%, el 13%, y le doy guardar. Registro de impuesto agregado. Entonces, ¿esto qué significa? Que si se está exonerando el total, entonces, al yo guardar la línea de factura agregado, aquí me aparece servicios de alquiler de inmuebles que están por debajo del 1.5 en salario base, y entonces significa que me está facturando los 500,000 con cero impuesto, que el subtotal son 500,000 y que el total de la línea a pagar es de 500,000 colones. Entonces, aquí es donde interviene cuando hay un oficio de autorización por parte de la Dirección General de Hacienda. Caso contrario, si se trata de un alquiler de vivienda que está por debajo del 1.5 de un salario base, entonces ya yo omito llenar este apartado de impuestos y exoneraciones y simple y sencillamente selecciono aquí el código para esa actividad, que no es ¿verdad? De fines comerciales. Y en la descripción de la línea pongo alquiler de vivienda, cantidad 1, precio, no sé, 180,000 colones, y lo dejo hasta aquí. Ya después de aquí, lo que hago es guardar línea. O sea, ya yo no entro a este apartado de impuestos y exoneraciones porque este apartado es solamente para calcular el impuesto que corresponda, como vimos en el ejemplo que facturé, creo que era una blusa, no me acuerdo bien si era una blusa, y para los casos en que el receptor cuenta con algún tipo de exoneración por parte ya sea de la Dirección General de Hacienda o sea por autorizado por ley especial o de acuerdo a los transitorios. Entonces, en esos casos sí tiene que llenar este apartado de impuestos y exoneraciones. Liz, tal vez para aclarar, recordemos que para el caso de los locales comerciales, para que estén exentos los alquileres de locales comerciales, eso se refiere a las micros y a las pequeñas empresas. Para eso tienen que estar registradas en el Ministerio de Economía
¿verdad? Dependiendo, o en el MAC. Y luego, bueno, estar inscrita en tributación, estar al día con la caja, estar al día con tributación y hacer el trámite de exoneración en la Dirección General de Hacienda. Una vez que hagan eso, la Dirección General de Hacienda les va a emitir un número de exoneración y ese es el que le va a dar al emisor de la factura electrónica, a la persona que le está vendiendo el alquiler, por decirlo así. Solamente para aclarar eso. Sí, eso es importante también. Muchísimas gracias, Dagoberto. Sí, estos temas comprenden bastantes detallitos, ¿verdad? Y que es importante que ustedes conozcan. Liz, entonces, si nos puedes ayudar con un ejemplo de una nota de crédito para cerrar la participación y el abordaje del tema el día de hoy. Ok, sí. Como les decía, por cuestión de tiempo, a veces hay muchas cosas que ver, a veces no alcanza el tiempo. Cuando uno se da cuenta, ya está, y se acabó. ¿Qué fue lo que pasó ahorita? Yo pensaba ver muchas cosas, pero bueno. Entonces nos vamos aquí a herramienta. Digamos que yo soy la emisora, el receptor me informó que me rechazó la factura porque pues no está de acuerdo. Entonces yo tengo que entrar, en este caso voy a corregir el monto porque yo le facturé por un monto X y era menos. Entonces, para llegar más puntual a hacer una nota de crédito, yo me voy a esta opción de consultar comprobantes. Doy clic en consultar comprobantes. Y aquí se me van a desplegar todos los comprobantes que yo he emitido y las fechas de emisión y demás. Digamos que yo voy a hacer una nota de crédito por esta factura, perdón, por esta factura que se generó, que la generé el día de ayer, ya la identifiqué, el número de consecutivo y todo lo demás. Y ya el receptor me dijo que necesito corregirla, que la rechazó parcialmente. Entonces me voy directamente aquí, le doy clic. El sistema automáticamente carga la información. Ahí esperamos que complete el proceso de carga. Me dice que insertado correctamente, le voy a aceptar. Y aquí ya comienzo a completar. Si vemos, todos esos datos están cargados porque están sombreados, cargados automáticamente. Automáticamente me cargó el tipo de documento, que es nota de crédito. Me cargó automáticamente los datos del emisor, que son los datos míos. Si quiero cambio el correo, si no lo dejo. Me cargó automáticamente los datos del receptor. Dice que esta factura yo se la emití a Dagoberto. Ve qué casualidad, se la emití y Dagoberto me la rechazó porque no es el monto que acordamos, me dijo Dagoberto. Aquí, para efectos de que le llegue esa factura o esa nota de crédito a Dagoberto correctamente y Dagoberto se dé cuenta que efectivamente yo corregí la información, tengo que verificar el correo de Dagoberto está bien, perfecto, no hay nada que cambiar. Y aquí, bueno, está cargando la información de datos del encabezado de factura. Y aquí es donde yo tengo que entrar a buscar para corregir la información de la factura. Entonces yo me voy directamente aquí. Y lo que le facturé a Dagoberto el día de ayer fue servicio de alquiler de inmuebles. Entonces yo me posiciono aquí en la línea de facturas, el detalle de la línea de facturas, debajo de descripción, le doy clic en el servicio que facturé, alquiler de inmuebles. Al yo darle clic acá, entonces automáticamente se me carga la información que yo generé el día de ayer en esa factura. Esto no estaba anteriormente antes de darle clic acá, ¿verdad? Pero ya ahora aquí se carga para efectos de que yo pueda entrar a modificar esta información de datos, detalle de factura y si tengo que modificar el impuesto, lo tengo que modificar. Entonces, al darle clic ahí se cargo. Aquí dice que yo le facturé a Dago servicios de alquiler de inmuebles, la unidad de medida era esta, alquiler, que era la cantidad 1 y que yo le dije a Dago que tenía que pagarme 500,000 colones por el alquiler de ese bien, bien inmueble. En este caso, digamos que Dago me alquila para fines comerciales, ¿verdad? Entonces, pero en principio habíamos hablado de que eran 450,000 colones y no 500,000. Entonces yo aquí tengo que entrar a corregir el monto, a poner 450,000 para que se me cargue la información correcta. Ya aquí está, eso era lo único que tenía que corregir, perdón. Y ya como Dagoberto no me presentó, digamos que Dagoberto no me presentó el documento de exoneración por parte de la Dirección General de Hacienda, él no quiso hacer el trámite y simplemente quiere
O sea, no sabía, desconocía que podía hacer el trámite de exoneración porque el monto está por debajo de del 1,5 de un salario base. Entonces yo le voy a calcular a Dagoberto el porcentaje del 13% del IVA. Y entonces acá es tarifa general, ya se me calcula, dice que son 66.105. Y ya aquí le doy, ya una vez que corregí la información, le doy guardar impuesto. Dice que ya el tipo de impuesto fue agregado, le doy aceptar. Y después de último le doy guardar línea. Línea de factura modificado. Ves que ya aquí entró el sistema y como estoy haciendo una nota de crédito, entonces ya me corrigió, me dejó la descripción bien, me dijo que el precio es de 450,000, que el subtotal es de 450,000, el total de la línea de 450,000. Aquí creo que no sé por qué no me genera el impuesto, porque no le puse ningún número de autorización y le cargué el impuesto. Pero bueno, para efectos del ejemplo, que es lo que quiere conocer, cómo se llena una nota de crédito, digamos que ya se hizo la corrección del detalle de la línea, y ya se vio que no eran 500,000, que era lo que Dagoberto está reclamando, sino 450,000, entonces ya lo corregí, esta parte no la toco, ya el sistema automáticamente cargó el monto a pagar, y lo último que queda, bueno, y aquí en documento de referencia, esto lo cargó el sistema también, dice que el documento está haciendo referencias a nota de crédito a una factura electrónica, que el número de documento, la clave del documento es esta, recordemos que la clave consta de 50 dígitos, que fue emitida el 15 de julio, el día de ayer, y aquí en código de referencia lo que podemos escoger es que en este caso lo que estamos haciendo es corrigiendo un monto. Entonces le damos clic acá y aquí en razón ponemos que se corrige el monto a pagar era por un monto menor. Algo así. Lo que consideren que deba ir ahí. Y de último se da guardar referencia. Dice que registro de documento de referencia agregado, se le da a aceptar. Y por último, para completar el proceso de validación y de firma de la nota de crédito, se le da el mismo proceso que a un comprobante normal, validar y firmar. ¿Desea validar el comprobante? Le digo que sí. Y ahí nada más hay que esperar que se haga el proceso de envío y demás. Dice que el documento validado y firmado con éxito, el archivo fue recibido correctamente, verificación de archivo y se le da a aceptar. Y aquí entonces ya vemos en la representación gráfica, en el PDF, la nota de crédito. Aquí aparece tipo de documento, nota de crédito, emitida a nombre de Dagoberto y por el monto que corresponde, 450,000. Entonces, ya para resumir, la nota de débito de crédito lo que hace es anular o modificar los efectos contables sin anular el documento de origen, porque como vimos, aquí está haciendo referencia a la factura que yo le emití a Dagoberto ayer, simplemente que corrigiendo el monto a pagar. No sé si con esto tal vez les queda un poco más claro de cómo se emite y de la forma rápida de llegar a emitir una nota de crédito o débito, perdón, porque aquí como vemos está también la opción de emitir nota de débito en los casos que corresponda. Ya aquí ve que se me almacena que yo emití una nota de crédito el día de hoy. En el caso de que el monto sea menor, se hace una nota de crédito. En el caso de que fuera mayor, se hace una nota de débito. Nota de débito, sí, muy importante esa parte. Que lo tenga claro. Y muchas gracias. Eso es importante tenerlo claro porque a veces inclusive a uno se le confunde un poquito. Pero no sé si, espero que con esto les quede un poco más claro. Y esa es la forma rápida. También existe la forma como más, irse más complicadilla, por decirlo así, y de emitir una nota de crédito, pero ya yendo directamente aquí escogiendo la opción de nota de crédito. Pero aquí sí, hay que tener a mano toda la información del documento que se emitió y todo lo demás. Entonces, la forma más corta y fácil de emitir una nota de crédito es yéndose a comprobantes electrónicos,
consultar comprobantes y generarla directamente desde aquí, porque ya la información automáticamente el sistema la carga. Esa sería la observación al respecto. Tal vez, Liz, para recordarles que la documentación en este sistema de nosotros está por 2 meses, ¿verdad? Ah, sí. Y Sí. es importante guardarla, crear un archivo para guardar la información, porque acuérdense que tenemos que guardar la información por 5 años, que es lo que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Exacto, sí. Súper importante eso, sí. Entonces, no sé, Dani, si hay alguna otra consulta. No, muchísimas gracias, Liz. Con esto, entonces, vamos concluyendo. Recordarles que esta charla va a quedar grabada y también se va a poner a disposición una presentación donde hay ciertos conceptos importantes, ¿verdad?, que van a respaldar y aclararnos también esta materia que nos explicó hoy la compañera Liz. Entonces, bueno, damos por concluida esta actividad. Gracias por acompañarnos. Les expresamos. Dani, Sí. perdón, solamente tengo un último comercial ya para finalizar. Ajá, no se preocupe. Bueno, con relación al catálogo de bienes y servicios, también en la presentación al final hay los enlaces, las direcciones a las cuales puede ingresarse para consultar propiamente el catálogo y hacer la búsqueda. En caso también de que ya agotando todas las vías, yo no encuentro un código para X mercancía o servicio que normalmente vendo. Entonces está el correo info y asistencia, que ahí está detallado también, @hacienda.go.cr, para que los compañeros le puedan ayudar a alguien que del todo no encuentra un código y se le dificulta entonces la emisión de facturas. Y lo otro importante que les iba a comentar es que en las próximas semanas se va a compartir la versión 4.4 de los anexos y estructuras de comprobantes electrónicos, que va a estar en consulta pública. Entonces, para que estén pendientes, porque ahí pues la idea es que se revise y para los desarrolladores, ¿verdad?, lo puedan revisar y hacer las observaciones que correspondan. Pero entonces eso era como un comercial ahí, para que lo tengan pendiente. Perfecto, Liz, muchísimas gracias. Toda esta información es muy importante para ustedes, para que lo tengan a mano, para que estén constantemente informados y actualizados. Entonces, damos así por concluida esta actividad, expresándoles nuestro agradecimiento por su atención, por su participación, y los invitamos a continuar acompañándonos en esos espacios, su hora tributaria, un espacio de información y aprendizaje sobre conceptos y materia tributaria. Muchísimas gracias, que tengan todos un muy buen día.